Ok, buenos días. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Corazón sagrado de Jesús, en vos ponemos toda nuestra confianza, temiéndolo todo de nuestra fragilidad, esperándolo todo de vuestra bondad. Sed el único objeto de nuestro amor, el protector de nuestra vida, el sostén de nuestra debilidad, la reparación de nuestras faltas, la seguridad de nuestra salvación y nuestro refugio en la hora de la muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Pedro, ruega por nosotros. San Anselmo, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok, hoy empezamos con el séptimo sacramento, el sacramento del matrimonio. Y con este sacramento hay mucho para decir. Okay. En un seminario me dijeron que creo que tienen unos 4 semestres de Derecho Canónico y 3 o casi 3 de ellos están dedicados a los cánones relacionados al matrimonio, porque es un sacramento que, pues, como los ministros del sacramento son las mismas personas, y es un sacramento que no solamente reciben, sino que perdura. Entonces hay muchas complicaciones, o puede haber, o muchas cosas para entender. Y es un sacramento que afecta la vida diaria de las personas que lo han contraído. ¿Okay? Entonces, el nombre matrimonio. Empezamos aquí. Matrimonio. ¿Okay? ¿Qué significa? ¿Alguna idea? ¿Cuáles raíces ven allí? ¿Okay? ¿No han escuchado otra palabra, patrimonio? Okay. Entonces, literalmente es el munus, okay, que es el oficio de la madre, oficio del padre. ¿Okay? Entonces, el patrimonio refiere a todos los bienes que se pasan de una generación al otro, ¿no? El tesoro, digamos, de la familia, ¿okay? Los bienes materiales, ¿okay? El munus de la madre es el hogar, ¿okay? Los bienes, podemos decir, espirituales o educativos de la casa. ¿Okay? Entonces, estrictamente hablando, el matrimonio es el sacramento que hace madres. ¿Okay? Porque como vamos a ver, es el fin principal de hacer que una mujer se convierte en madre. ¿Okay? Hay otros nombres que veremos ahorita, ¿okay? Para este sacramento. ¿Okay? Entonces necesitamos ubicar este sacramento, ¿okay? Dentro de todos los demás. ¿Okay? Los últimos 2 sacramentos, ¿okay? El sacramento que acabamos de terminar viendo fue el sacramento del orden, y ahora estamos viendo el sacramento del matrimonio. Y esos 2 sacramentos están orientados hacia el bien de la sociedad. ¿Okay? Entonces, tenemos los sacramentos como tienen su finalidad en diferentes partes de la vida o funciones del desarrollo de la persona,
Como el bautismo corresponde con su nacimiento, la Eucaristía con su crecimiento y alimento. Okay? Y ahora estos dos sacramentos corresponden al bien bien común o bien social, okay? En el ambiente espiritual y natural. Okay? Entonces, el sacramento de orden, okay, es para el servicio de la iglesia. Okay? Y el sacramento de matrimonio es para el bien de la familia y el bien de futuras generaciones. Okay? La prolongación del género humano, ¿verdad? Okay? Hay una herejía, okay, el catecismo enfatiza que hay cierta preferencia para mantenernos siempre castos o practicando continencia. Como dice San Pablo, me alegrara que todos fueses tales como yo mismo, okay? Que de preferencia que todos nos mantendríamos castos esperando el final de los tiempos. Pero obviamente habría un problema con eso, ¿okay? Porque si no vendrá de repente el Señor, ¿okay? Entonces acabará el linaje de católicos, de seres humanos. ¿Okay? Entonces el matrimonio es santo y importante. Okay? Y también es importante considerar cuando decimos que hay ciertas vocaciones que, hablando abstractamente, son superiores a otros, no significa que el otro no es santo también o no tiene su lugar. Tienen que recordar que en el esplendor de la creación hay todos tipos y la variedad aumenta la belleza, ¿no? A lo mejor si tienen un jardín, ¿okay? Y para que se vea muy bonito, que vas a escoger diferentes tipos de flores, ¿no? Y tal vez van a poner unos muy costosos, ¿okay? Y muy bonitos, pero no van a llenar todo el jardín con esos, sino va a haber una variedad de colores, de calidad, etc. Y esa es parte del plan de Dios para cada persona y para todo el género humano. Okay? El Señor honró el matrimonio con su presencia. Okay? El matrimonio no es invención humana, sino ha existido desde el principio, desde las primeras personas. Porque Dios dio a Adán, Eva como su esposa. ¿Okay? Aunque hay científicos ahora que quieren decir que el matrimonio, como entre un hombre y una mujer, es una invención tarde, de luego, ¿no? Que al principio no había tanto compromiso y éramos como animales metiéndose con quien queríamos y todo eso, pero no fue así. ¿Okay? De hecho, fue una corrupción la poligamía, ¿okay? de tener varias esposas, o aunque existen unas culturas al revés, no sé cómo se llama, pero cuando una mujer tiene varios esposos, ¿okay? Palendría, algo así. Esto fue una corrupción, ¿okay? Por la dureza de nuestros corazones, como dice Jesús cuando corrige a los fariseos sobre el tema del divorcio. Pero en el Nuevo Testamento vemos esta institución natural elevada hacia el nivel de un sacramento. Okay? Y es importante para la iglesia, okay? Y por eso San Pablo y San Pedro en sus cartas dedican bastante tiempo hablando de temas relacionados al matrimonio. Okay? Porque obviamente es el estado de vida, okay, de la mayoría de los católicos.
La mayoría se van a casar. ¿Okay? Y el catecismo nos advierte al gran riesgo de estimar este sacramento, no apreciarlo debidamente. Creo que ha pasado en nuestros tiempos que no entendemos bien la sacralidad del matrimonio y todo lo que implica. Es algo que el Papa Francisco ha dicho también cuando opinó, creo, una vez que a lo mejor hay muchos matrimonios inválidos porque no entendieron las personas en qué consiste el matrimonio. Y eso no dudo por nada, porque hay mucha ignorancia. Y si vamos preguntando a parejas casadas, ¿qué es el matrimonio que ustedes han recibido? Creo que la variedad de respuestas sería muy interesante y por eso he pensado en abrir, como ahora estoy preparando unos 6 parejas para el matrimonio, pero pensé que a lo mejor sería interesante abrir las preparaciones para todos que quieran volver a hacer su preparación, tal vez en una forma un poco mejor que recibieron al principio. Tal vez un día lo vamos a hacer. Okay. Y el catecismo también dice que los pastores deben de preocuparse para que sus personas, sus fieles, no sean sorprendidos por una falsa idea de lo que es el matrimonio. Okay. Creo que muchos jóvenes piensan, cuando sueñan del matrimonio, que es como una cama de rosas y todo agradable todo el tiempo y van a vivir feliz para siempre sin tener que preocuparse por nada. No voy a escoger el matrimonio porque pues el sacerdocio, vida religiosa sería muy difícil, pero el matrimonio es una vacación. ¿Es cierto? No creo, ¿ok? Pero igual no debemos de ser sorprendidos porque el Señor mismo dijo que quien quiere venir pos de mí, que tome su cruz y sígame, ¿no? Entonces, para ser cristiano, para ser discípulo del Señor, necesitamos encontrar una cruz. Si vivimos sin cruces, entonces debemos de ser muy preocupados porque no vamos en el camino del Señor. Okay. Se llama matrimonio porque la mujer se casa principalmente para hacerse madre. Otra verdad que ha sido olvidado en nuestros tiempos. Vamos a ver el orden de los bienes o fines del matrimonio. Okay. Y el principal es la procreación y educación de los hijos. Okay. También se llama nupcias o velaciones, y es interesante lo que dice el Catecismo de Trento, escrito en el siglo XVI, que se llama así porque las doncellas, a causa del rubor, se cubrían con un velo, significando que sean sujetas a sus maridos. Okay. Entonces, el velo que llevan, okay, y también las velas que aquí ponemos, okay, significa que es un sacrificio, es una entrega, okay, de cada uno al otro. Una definición es una unión maridable del hombre y la mujer entre personas legítimas que observen una sociedad inseparable de vida. Okay. Que consiste en los elementos necesarios y luego veremos también la cuestión de anulaciones. Okay. Básicamente, cuando hay una anulación, los jueces eclesiásticos están buscando que no había una de estas cosas. Okay. Necesitamos consentimiento interno.
¿okay? Nupcias forzadas, ¿okay? Son inválidas. ¿Okay? Y un pacto externo son las palabras que dicen, tienen que expresar. ¿Okay? Hay una pregunta si es posible para un mudo casarse, ¿no? Y sí dice que puede expresar su consentimiento con señas. Pero también habla de un caso en que la doncella es por tanta vergüenza o timidez, no puede pronunciar las palabras. Y es aceptable si ha indicado con una señal su consentimiento que sus papás digan las palabras, ¿no? Imagínense, ¿no? Pero en ese tiempo también las mujeres podían casarse desde los 12 años. ¿Okay? Las mujeres desde los 12 y los hombres desde los 14. Y luego se cambió y actualmente la ley de la iglesia dice que es para las mujeres desde los 14 y los hombres desde los 16. Si no hay otra ley civil que indica otra cosa, ¿no? Pero lo he visto en el arzobispado. No es relativamente común ver niñas con sus papás que vienen para pedir un permiso para casarse a los 15 años. ¿Sí? Y necesitan un permiso porque creo que la ley civil requiere una edad mayor, pero según el derecho canónico, desde los 14 años pueden casarse. Entonces el permiso es para que pueden casarse por la iglesia sin casarse por el civil. Interesante. Okay. No estoy recomendando que sus niñas se casen desde los 14 años, y mucho menos que sus niños se casen a los 16 años. Okay. Pacto externo, okay, expresado con palabras. ¿Saben que también pueden casarse por proxy? Que esto hacían antes, que alguien que representaba, principalmente con familias nobles, reales, ¿no? Cuando hacían alianzas matrimoniales, mandaban como una carta de consentimiento de parte de la novia, por ejemplo, y como no iba a poder llegar a vivir todavía con su esposo, pero por la alianza se casaban por un representante, un delegado que estaba allí en la ceremonia. Okay. También hay la obligación y el vínculo. Okay. Y la unión consumada. La unión es maridable, dice, porque no es como un mero contrato, no es condicional, digamos, que no vale si la novia dice, te acepto para mi marido si me das suficiente dinero, ¿no? No vale eso. Es sin condiciones, ¿okay? Es absoluta la obligación. Personas legítimas. Eso es interesante. Y pues cuando hablamos de órdenes sagrados, también empaticé que no podemos pensar en los sacramentos como algo al cual tenemos un derecho. Como hay restricciones y no todas las personas pueden recibir el sacramento de orden. Tampoco matrimonio. El Señor mismo lo dijo, que hay algunos que no son capaces para casar por varias razones. ¿Okay?
Y pues la lista es muy extensa. Y la idea con las preparaciones prematrimoniales, pues es para que tengan las personas entendimiento de lo que van a hacer, pero también quién va a ser testigo al sacramento que van a recibir, tiene que averiguar que no haya ningún impedimento. ¿Okay? Unos ejemplos de pues que hace que una persona sea no legítima. Si tienen cierto parentesco, ¿okay? No me acuerdo exactamente, tendría que... Sí, pero hay reglas, ¿okay? En línea directa y indirecta de con quién puedes casarte, ¿okay? Con quién puedes casarte solamente teniendo un permiso, ¿okay? Especial, como creo que es permitido casarse con un primo, pero solamente con un permiso, no por cualquier causa. Pero nunca pueden casarse con un hermano, por ejemplo, ni con un tío, ni con tu papá. Por varias razones, creo que fue común también haciendo alianzas matrimoniales, pero también en pueblos chiquitos puede haber que las opciones son muy limitadas, ¿no? Y todos tienen una relación a un grado o otro. Entonces, pues una persona en esos tiempos con familias todas muy numerosas que puede tener cientos de primos, ¿no? Y puede pasar también que aún no sabía que la persona era su primo hasta el momento de querer casar, y por otras circunstancias la iglesia puede conceder el permiso, ¿okay? Pero no es lo más recomendable. Por eso dice que necesitamos una dispensación como extraordinaria para hacerlo, porque no es muy recomendable por muchas razones, ¿okay? No es tan común eso ahora, pero muchas de estas leyes vienen de otro tiempo, ¿okay? Ya mencioné la edad, que también hay cuestiones psicológicas de madurez, ¿okay? de que entienden y acepten lo que es el matrimonio, ¿no? Si una persona insiste que el matrimonio es temporal o el matrimonio es como libre, como es de moda ahora, ¿no? Que hay intercambio de esposas, eso existe. Okay, hay clubes de eso. Pues no puede casar en la iglesia porque no acepta lo que es el matrimonio según la iglesia. También hay varios casos muy extraños, ¿no? Nos contó en una clase de matrimonio que sucedió que una pareja muy joven, muy inocente, se casaron, pero no entendieron lo que hacen, el matrimonio, ¿no? Después de tiempo no hubo embarazo y es como empezaron a platicarles y se dieron cuenta que pues nunca habían consumado su matrimonio, ¿no? Y cuando lo explicaron, les dieron asco y no quisieron. Entonces no fue válido el matrimonio. ¿Sí? Okay. Y la esencia del sacramento es el lazo, el vínculo. Okay. La obligación que se efectúa con la expresión del consentimiento, okay, y se hace permanente o perfecta con la consumación. Okay. Las relaciones matrimoniales que como ratifican el consentimiento expresado, ¿okay? Pero hay una teología también interesante, bella, ¿no? De por qué también enseñamos la castidad hasta el matrimonio. Porque el acto matrimonial expresa un compromiso, pero sabiendo que
nuestra condición caída, el pecado original y nuestra debilidad, ¿okay? A veces lo que expresamos exteriormente no se refleja en el interior. Entonces es necesario primero como fijar la voluntad en la esencia del matrimonio antes de hacer o dar expresión exteriormente ese lazo, ese vínculo, ¿no? Entonces las dos partes se relacionan, ¿okay? Y el acto tiene que venir después de la expresión de la voluntad y de tomar el voto. ¿Okay? Es un contrato y sacramento. ¿Okay? Dice el libro de Génesis, varón y hembra los crió Dios y les dijo, creced y multiplicaos. Y también Dios dijo, no es bien que el hombre esté solo, hagámosle un ayudador semejante a él. Y eso es afirmado por nuestro Señor Jesucristo, ¿no? En Mateo 19, donde está discutiendo con los fariseos sobre el tema de matrimonio, el divorcio, y repite estas palabras. ¿Okay? Y dice que lo que Dios ha unido, ningún hombre debe de separar. ¿Okay? Pero también hay otro error. ¿Okay? Hay un error que quiere despreciar lo que es el matrimonio. Y por otro lado hay un error que es común entre los protestantes de decir que la ley del matrimonio obliga a todos. Quien no se casa, peca. Y esto es dirigido principalmente a la idea del celibato, ¿no? De que pues es una corrupción o es ofensiva a Dios que alguien se abstiene del matrimonio. Y señalan esas palabras de Génesis, que dice que creced y multiplicaos. Entonces todos tenemos que hacerlo. Pero ese no es el sentido de ese pasaje, que es algo muy santo, muy recomendable para la mayoría, pero tampoco es obligatorio. ¿Okay? Y hay varios motivos, ¿okay?, de casarse, motivos buenos, como hay también motivos malos para casarse. ¿Okay? ¿Cuáles son unos motivos recomendables? Okay, pues lo más natural es la compañía del otro sexo. Okay, entonces, por ese instinto normal, okay, el hombre desea la compañía, okay, el afecto de la mujer y viceversa. Okay, y el auxilio mutuo, okay, que el hombre necesita a alguien que le prepare su comida, obviamente. Entonces, no. Pero sí, parte del motivo debe de ser el apoyo entre los dos, ¿no? Y es natural que el hombre busca quien cuide el hogar y él se dedica a proveer para su familia trabajando. ¿Okay? Y también vemos esto desde Génesis, que el hombre trabaja en el campo, ¿okay?, saca su ganancia de los frutos de la tierra, ¿okay?, y la mujer se dedica a criar los hijos y cuidar el hogar. Y esos instintos naturales, pues que hoy en día tratamos de como callar o esconder o olvidar,
pero creo que por naturaleza el hombre y la mujer tienen esos instintos por naturaleza, ¿no? Y entonces son complementarios y a propósito. Y también el deseo de procreación. Okay, también tenemos un instinto natural para tener hijos. Pero el deseo principal relacionado a eso no debe de ser simplemente porque quiero heredero o quiero un hijo que se hace muy rico para comprarme una casa, algo así. El deseo, ni mucho menos simplemente por el deseo para placeres carnales. Entonces, hablando de matrimonio santo, el deseo de tener hijos es el deseo de crear santos, de poblar el cielo y hacer más descendencia, ¿okay?, para la iglesia, para que la iglesia también tenga sus hijos. ¿Okay? Probablemente son pocos que realmente piensan así, pero esa es la intención. Dice el libro dice Tobías, ¿okay?, en la Biblia: yo te mostraré quiénes son aquellos contra los cuales puede prevalecer el demonio. Aquellos que toman el matrimonio de suerte que excluyan de sí y de su alma a Dios, y se entrenan a la liviandad como el caballo y el mulo que no tienen entendimiento. Sobre estos tiene potestad el demonio. Recibirás la doncella con temor de Dios, por amor de los hijos, más que llevado de liviandad, para que el linaje de Abraham consigas la bendición en los hijos. Según, es interesante, en el Catecismo de Trento, creo que no es la opinión tan común ahora, y pues no tiene una solución en realidad, pero dice el Catecismo de Trento que la opinión principal de los padres, los santos padres de la Iglesia, es que el matrimonio, como entendiéndolo como relaciones carnales, fue instituido solo después del pecado. ¿Okay? Que la procreación era algo diferente antes del pecado original, ¿okay? Y fue por remedio de las concupiscencias que Dios estableció como unión santa el matrimonio. Pero no es definido eso. Hay motivos secundarios que son laudables también, pero no deben de ser los principales, como el deseo de dejar heredero, ¿okay? También lo que motiva a una persona de casarse con cierta persona, ¿okay? El catecismo dice que es aceptable, solo que no sea el motivo principal. Pueden ser sus riquezas, su hermosura, su nobleza y la semejanza de costumbres. Okay. ¿Por qué Cristo elevó el matrimonio a un sacramento? ¿Por qué no fue suficiente dejarlo así como un contrato natural? ¿Qué más significado tiene siendo sacramento? ¿Una opinión? ¿Una idea? ¿Cómo ha sido mejorado por ser sacramento? ¿Qué hacen todos los sacramentos? Medio de santidad. Y todos los sacramentos, ¿okay?, nos dan gracia santificante. Y gracias actuales. Okay. Entonces, si
creo que fue el padre Romo que llamaba el matrimonio el martirmonio, bromeando obviamente, pero si consideramos que naturalmente el matrimonio lleva consigo muchos sufrimientos, no es mejor que esos sufrimientos tengan como un poder de santificarnos, ¿okay? Y no es mejor, si es tan difícil permanecer fiel en el matrimonio hasta la muerte, ¿no es cierto que ocupamos muchas gracias actuales para cumplir con nuestros deberes? Claro, ¿ok? Entonces es lo que digo a parejas que dicen que no hemos vivido casados al civil solamente por mucho tiempo y no nos interesa casarnos por la iglesia porque dicen que cuando se casa por la iglesia se mete el chamulco y bla, 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 bla. No tenemos dinero. ¿Y a poco no necesitan gracia? Sí, de todos modos están cargando esa cruz, ¿okay? Que hay dificultades que acompañan los placeres y gozos. ¿No es mejor invitar a Dios que tenga una participación en esa unión? Claro que sí. Y pues, cuando dicen eso, no sé si lo han escuchado, lo del chamuco. Es chistoso, ¿no? Porque tiene cierta validez, en el sentido de que si estás viviendo en pecado, el chamuco no necesita meterse. Ya son suyos, ya están en pecado, están en su lado, ¿okay? Luchando en su campo. Pero si están santificando sus cruces y tratando de vivir su matrimonio santamente, sí, a lo mejor va a empezar a trabajar un poco más contigo porque pues no quiere que te hagas santo. ¿Okay? Pero también el matrimonio, como dijimos, está orientado al bien social. Okay, entonces vemos eso en pues, la procreación, de dar más hijos a la sociedad y a la iglesia, pero también tiene un simbolismo místico. ¿Qué es la imagen que San Pablo nos da para el matrimonio? ¿De qué es matrimonio una imagen? ¿Cómo? Ok, de la unión de Jesús con su iglesia. Okay. Y si es tan serio de eso, tiene muchas implicaciones. Okay. Porque si hablamos de la fidelidad, okay, Jesús no engaña a su iglesia, ¿no? Ni la iglesia a él. ¿Okay? Es sumamente leal. ¿Okay? También es indisoluble, ¿okay? Que permanece hasta el fin. ¿Okay? Jesús no va a dejar su iglesia. ¿Okay? Y como dice San Pablo, que Jesús santifica la iglesia por derramar su sangre para presentarla sin mancha delante del tribunal de Dios. Entonces, esa es la actitud en las dificultades del matrimonio. Que no, mi obligación es clavarme a la cruz para el bien de mi esposa. ¿Okay? Para santificarla. Y entonces los matrimonios católicos tienen una obligación de reflejar fielmente esa imagen. Porque si San Pablo dice que el matrimonio es imagen de la unión de Jesús con la iglesia, y todos los matrimonios, aún entre los católicos, están fracasando,
Entonces, ¿qué imagen va a tener el mundo de la unión de Cristo con su iglesia? Entonces, algo para pensar en sus matrimonios. Su matrimonio refleja bien esa fidelidad entre Cristo y la iglesia. Es testimonio para un mundo increyente. Estás misionando y predicando a través de cómo viven su matrimonio. Wow. Entonces, por ser sacramento, que implica una responsabilidad muy difícil y muy importante. El Concilio de Trento dice: esta gracia, la cual perfeccionase aquel amor natural, hablando del matrimonio, confirmase la unión indisoluble y santificase a los desposados. Nos la mereció Jesús con su pasión como autor y consumador de los sacramentos. También esa imagen que nos da San Pablo, ¿okay? De que nos da esperanza también, ¿okay? Porque si el matrimonio es sacramento, si Jesús quiso elevarlo hacia el nivel de sacramento y como sin duda todos los sacramentos cumplen con lo que comunican, es decir, si dan las gracias para que realice su finalidad. Y la finalidad del matrimonio es la permanencia del vínculo y la fidelidad de los esposos. Entonces tenemos que tener gran confianza que sí es posible. Y que esta confianza está basada en Cristo muriendo en la cruz. ¿Okay? Su entrega total es nuestra confianza o promesa de cómo Él fue fiel hasta el final. También es posible que los esposos se mantienen fieles hasta el fin. Por eso, por eso ha de enseñar que la gracia de ese sacramento hace que unidos el marido y la mujer con lazo de recíproco amor, descanse el uno en la benevolencia del otro, y que no buscan amores extraños ni uniones ilícitas, sino que en todo sea venerable el matrimonio y no manchado su lecho. Okay. Interesante aquí también, que cada uno pueda descansar en la benevolencia del otro. Que en una vida con tantas tentaciones, tantas dificultades, que el apoyo mutuo, que la confianza de saber que esa persona me quiere, pero me quiere a pesar de todo y no hay riesgo de que se vaya. Okay. No, me da paz y tranquilidad. Okay. Entonces puedo descansar en la confianza de su benevolencia. Pero ¿qué implica cuando no hay benevolencia en el matrimonio? Hay gran problema. Benevolencia es una voluntad buena, ¿okay? Que busca servir al otro, da buenos afectos y buen servicio al otro. Entonces cada persona en el matrimonio debe de estar consciente de si tengo esta benevolencia hacia mi esposo o esposa. Okay. Aunque es difícil para mí, estoy pensando más en el otro que en mí mismo. Okay. Por eso también el matrimonio no se disuelve por el divorcio. Okay. Un matrimonio consumado y ratificado no se disuelve por nada. Okay. Un matrimonio sacramental consumado y ratificado, ni los poderes
máximos en el mundo no pueden disolver ese matrimonio. ¿Okay? Entonces, también aconseja el catecismo de qué tan importante entonces es el perdón. Aunque es permitido a veces una separación, por ejemplo, en casos de abuso, en casos de adulterio, ¿okay? Es permitido una separación, aunque no por cualquier cosa. Y de hecho, antes era necesario pedir un permiso, aún para separarse, que se llamaba divorcio de mesa y lecho, o mesa y cama. Es decir, un permiso para vivir aparte, para que se solucionen las cosas, con la intención de volver a tener la comunión de vida que es parte del sacramento. En estos casos extremos, cuando hay un adulterio o abuso, la persona puede separarse sin un permiso aún, ¿okay? Pero siempre tratando de buscar la oportunidad de reconciliar. Que dice algunos santos aún, ¿no? Si la iglesia perdona el adúltero, también la esposa debe de poder perdonar, aunque sea difícil, el adulterio de su esposo. ¿Okay? Porque regresando a la imagen, ¿okay?, de la iglesia y Cristo, ¿okay?, que la misericordia en el matrimonio es tan importante. Ok, los bienes, bienes del matrimonio. Son tres bienes: hijos, o prole, fidelidad y sacramento. Okay. Entonces, hoy en día a veces consideramos los hijos como un mal, una enfermedad del matrimonio. Pero en realidad es una bendición, ¿okay? Y por eso, ¿okay?, es muy laudable la familia numerosa, ¿okay?, de esa apertura a la vida, ¿okay?, porque ¿quién no quiere más bienes? ¿Okay? Cosas buenas queremos. ¿Okay? Y si consideramos los hijos como bendición de Dios, entonces no debemos de estar poniendo impedimentos. ¿Okay? Luego vamos a hablar de los anticonceptivos, ¿okay?, pero la maldad de anticonceptivos viene de que uno de los bienes, o el bien principal del matrimonio es el hijo, son los hijos. Fidelidad, ¿okay?, ese es el apoyo mutuo, ¿okay?, y la confianza que tienen de que no pueden separarse. ¿Okay? No tienes que preocuparte ya con buscar otro novio, ¿okay? Ya estás, ya está. Y la fidelidad es otro bien del matrimonio porque da tranquilidad a la vida. Y finalmente el sacramento, pues las gracias, que es modo de santificación. ¿Okay? Y ahora vamos a pasar a los deberes del marido y de la esposa. ¿Cuáles son los deberes del marido? Primero, que tiene que tratar a la mujer con amor y honor. ¿Okay? Sabiendo que ella es compañera, ¿okay?, no esclava. ¿Okay? Dice, ¿quién fue? Comentando en Génesis, dice que con razón, cuando Dios hizo la mujer, no la sacó de los pies del hombre, ni la sacó de la tierra como el hombre fue sacado, sino de su costado, indicando que debe de ser compañera. Pero tampoco la sacó de la cabeza del hombre,
Entonces, la mujer no debe de ser la señora del hombre, ¿okay? Sino debe de ser la compañera. Y de hecho, el griego, creo que es el griego que usa en esa parte, refiere a un consejero, ¿okay? O ayudante, ¿okay? También el marido debe de estar siempre empleado en el oficio de algún trabajo honesto y proveer para su familia, siempre evitando la ociosidad. Un sacerdote con mucha experiencia me aconsejó antes de mi ordenación que en las preparaciones prematrimoniales, ahora relacionado principalmente al hombre, hay dos cosas que necesitamos examinar con mucho cuidado. Dos como plagas que perjudican muchos matrimonios, porque relaciona eso, la ociosidad, que es la pornografía, que una persona adicta a la pornografía no es capaz de casarse, porque no tiene dominio sobre sí mismo. Okay. Y tiene falsa imagen de la sexualidad, pero también la adicción a los videojuegos. No, y me contó de una pareja, okay, estaba preparándola y preguntándoles de su rutina diaria, ¿no? Y el muchacho dice que en un día normal pasa entre 4 y 6 horas jugando videojuegos. Okay. Entonces, el sacerdote le pregunta, entonces, tienes un trabajo, okay, de tiempo completo, quieres ser marido o papá de familia, que es otro trabajo de tiempo completo, y tienes un vicio de videojuegos, que es casi otro trabajo de tiempo completo. Okay. ¿Cómo piensas que en realidad vas a manejar bien esas tres cosas? Okay. Entonces, evitando la ociosidad es muy importante. El marido tiene el deber de ordenar bien su familia, corrigiendo las costumbres de sus hijos y de su mujer. Es interesante. No es algo que es muy popular hoy en día. Okay. Pero les invito a leer el letrero que tenemos fuera de la sacristía, que he querido poner en grande, que habla de la modestia, ¿okay? Y es del año 63 y supuestamente estaba en todos los templos de Guadalajara. Y dice que si el sacerdote encuentra en el comulgatorio una niña o mujer vestida inmodestamente, simplemente la va a brincar, pero luego va a hablar con el papá de la familia, haciéndole entender su grave responsabilidad de corregir las malas costumbres de su mujer y de sus hijas. ¿Okay? Y ahora, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que ahora aún los papás están los que están diciendo a sus niñas que andan en mallas y que se visten tan inmodestamente? Es como toda la inversión de la naturaleza. Que el papá, que sobre todas las demás personas, debe ser el más preocupado para la pureza y inocencia de sus hijas, y ellos son que están promoviendo su impureza y ofreciéndolas al mundo como objetos de lujuria. ¡Qué horror! ¿No? Y el marido tiene que asegurar que todos en su familia cumplan con sus obligaciones, sobre todo sus obligaciones religiosas. ¿Okay? Otra cosa que está olvidada en nuestros tiempos, porque ¿cuántas familias hay cuando vemos esto como el caso? Que el principal que es preocupado que se cumplan los deberes religiosos,
religiosos es el papá. Ay, aquí especialmente es totalmente al revés. Estamos contentos a ver que por lo menos el hombre cumpla, ¿okay? Pero su mujer ordenando, cuando en realidad, y creo que es causa de tantos problemas en la sociedad, que el hombre no es cabeza. Y puede ser porque la mujer no lo deja, es una de las causas, pero necesitamos recuperar eso. Que el hombre tenga la cabecera de su familia, en todo, en su bien temporal y sobre todo en su bien espiritual. Ok, ahora para concluir los deberes de la esposa, que ella debe de ser obediente a su marido. Okay. Ella no debe de ser demasiado preocupada con adornos exteriores, sino preocupada, como dice San Pablo, en adornarse bien en lo que agrada a Dios. Debe de tener cuidado sobre todo en educar a sus hijos en el culto de la religión. Tiene el deber de cuidar las cosas de la casa. Dice el catecismo, no debe de salir de su casa sin permiso de su marido. Y después de Dios, no debe de amar ni apreciar a ninguna otra persona más que a su marido. Ok. ¿Preguntas? ¿Queja? ¿No duda? ¿Comentario? ¿Pregunta? Sí, pues yo creo que el sentido de eso es que pues no debes de estar andando con muchachos, ¿no? Saliendo para buscar amistades fuera de la casa, descuidando la casa, pero creo que no es tan severo que tienes que marcar a tu marido y decir, es que tengo que llevar el niño al hospital porque cayó del techo y no, en lo razonable, y obviamente esperamos tener una confianza mutua que el marido da cierta libertad, ¿no?, a su mujer para que atienda las cosas de la casa como necesita. Ser estéril no en sí hace nulo el matrimonio. Puede tener algo que ver con la nulidad. Por ejemplo, si el marido sabe que es estéril y no lo dice a su novia, no es un engaño, ¿okay? Y ella tiene deber es natural la esperanza de, pues es la esencia del matrimonio, de hacerse madre, y hubiera tomado otra decisión, ¿no? Si hubiera servido. También, si no pueden consumar el matrimonio, hablando técnicamente, si el acto matrimonial no es posible por una razón y otro, y pues luego les puedo decir algunos casos si tienen mucho interés, pero creo que no sea necesario. Si no pueden consumar el matrimonio, puede ser inválido, o sería inválido. Pero si es algo interno que hace que la pareja sea estéril, entonces no es inválido. No, fue un ejemplo para ilustrar el problema con ociosidad, o de la necesidad de estar empleado en cosas útiles, en vez de estar en casa todo el día, ¿no? He visto casos, demasiados, de matrimonios en que la mujer dice que mi marido no trabaja, ni busca trabajo, ni hace nada, ¿no? Se acuesta todo el día y ve la tele. ¿Okay? Eso es fatal.
¿Okay? Y el ejemplo de videojuegos es como una indicación, ¿no? Si un papá de familia no debe de tener tiempo para pasar 6 horas al día jugando videojuegos. De vez en cuando no hay problema, pero si me entienden. Ok, muy bien. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Benedictio Domini Potentis Patris et Filii et Spiritus Sancti descenda super vos et manet semper. Amen.